quiero que la iglesia lo tome con madurez, lo que voy a hablar hoy. Y hoy voy a hablar de los defensores de la fe. Tú eres un defensor de la fe. Dile, dile al que está al lado, tú eres un defensor de la fe. ¿Qué es ser un defensor de la fe? ¿Qué es alguien que te defiende? Alguien que no deja que nada te dañe. Tú debes de ser tu propio defensor de tu fe. Tú debes de aprender a defender tu fe. Aprender que nada dañe lo que tú estás creyendo. Si de ti depende que tú te acerques más a Dios o tú te alejes de Dios. De ti depende, porque no puedes echarle la culpa a otro. Porque si tú eres un hijo de Dios maduro, dile al que está al lado, maduro. Una persona madura acepta sus errores. Ay. La primera. Una persona que está en madurez acepta sus errores. Acepta cuando se equivoca, acepta cuando hace algo también bueno, puede reconocer sus virtudes y puede reconocer sus defectos. Eso nos lleva a la madurez, ¿ok? Cuando tú te equivocas y lo reconoces, no es que te avergüences, sino eso te hace tener valor y eso te hace llevar a la madurez. La madurez es importante en todas las etapas de tu vida, desde niño, desde adolescente, como joven, como un joven adulto, un adulto ya, una persona mayor. La madurez es importante. ¿No han escuchado gente que dice, oye, para tu edad eres muy maduro o muy madura? ¿A qué se refiere eso la gente? Que tienes unas respuestas en las cuales tú aceptas o tú puedes ver que estás creciendo. Que no, aunque no piensas igual que los demás, tus respuestas son sabias y te llevan a tener salidas en las cuales en cualquier problema tú vas a poder tener victorias. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Lo expliqué bien? Bueno, cuando nosotros entendemos el defender nuestra fe, tenemos que ser sabios para defender nuestra fe. Dice la palabra de Dios que nuestra sabiduría proviene de lo alto, eso proviene del cielo, proviene de Jesús. Si nosotros aprendemos a tener a Jesús dentro de nuestro corazón, nosotros vamos a poder llevar un evangelio más sencillo. ¿En qué sentido? En el sentirlo no como una carga, sino sentirlo como lo es, una manera de vivir diferente. Que no puedes salirte de la tierra ni salirte del mundo, pero que sí sabes vivir conforme a lo que Dios tiene establecido para ti. Con su reino de los cielos establecido en la tierra, tú establecido en el reino de Dios, pero estás establecido en este lugar. Tú tienes que ir a la escuela, tú tienes que ir al trabajo, tú tienes que convivir con la vecina, tú tienes que tener gente que a lo mejor no es partidaria de la misma creencia que tú como Jesús, pero que tienes que ser maduro en tus decisiones y tienes que ser abierto en saber que Dios si te tiene en esta tierra es con un propósito y en el cual muchos tienen que creer en Él a través de tu vida. ¿Cuántos me entendieron? ¿Se entendió bien? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que defender tu fe. Tienes que defender en lo que tú crees, tienes que defender en lo que tú has sabido, tienes que defender en los momentos cuando Jesús se ha venido contigo. Porque todos nosotros, al que estés aquí, no solamente vienes porque tienes una necesidad, vienes porque sabes que en Él está la respuesta. Cuando tú ya vienes a la iglesia porque tienes que venir, te has perdido en la fe. Tú vienes porque sabes que aquí tienes una respuesta. Y lamentablemente algunos solo reconocen a Jesús cuando tienen problemas, pero saben que es la respuesta. Entonces hay algo dentro del corazón que sí sabe quién es Jesús y su poder. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso nosotros tenemos que ser defensores de la fe. Dile que a este lado, tú tienes que ser defensor de la fe. Mira, vaya conmigo, voy a leer nada más Hebreos 12:2, porque en Hebreos 12:2, y usted lo va a leer en su casa, porque usted sabe Biblia, usted ya ha leído Hebreos, y sabe que Hebreos, el mensaje más fuerte del libro de Hebreos es la fe. ¿Cuántos lo sabían? Y si no lo sabía, ya lo saben. Hebreos habla mucho de lo que es la estructura como cristiano que somos nosotros, y entre ellos habla de la fe. Entonces en el libro de Hebreos capítulo 12, en el verso número 2, que voy a tomar nada más el 2,
Siempre nos dice que tengamos puestos los ojos. ¿Y cuántos se saben ese texto? Mucha gente lo toma. Y dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ajá. El problema es que si no eres maduro, el problema es que si no sigues principios, el problema es que si no estás atento realmente a lo que es entendido de lo que es fe, que es creer, siempre va a haber algo que te distraiga. Siempre va a haber algo que te arranque. Siempre va a haber algo que quiera separarte. Y si no estás en buena posición, entonces puede ser que tú pierdas lo que dice ese texto. La mirada en aquel que tú tienes que siempre creer. Y entonces no puedes defender tu fe. Pero dice el texto, puestos, dice, los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir que con Él iniciamos y con Él terminamos. Con Él iniciamos y con Él terminamos. En manera personal, Marta siempre le dice a Dios, Señor, yo estoy contigo pactada hasta la muerte y más allá de ella. Porque yo nunca me he muerto y no sé qué haya más allá. Pero yo sé a través de la Escritura y creo que hay un cielo y hay un infierno. Entonces prefiero mejor asegurar mi camino al más allá. Por eso digo, aunque esté en la vida y aunque esté muerta, siempre voy a estar siguiendo creyendo en ti. ¿Cuántos entienden eso? Porque he puesto los ojos en aquel que es Jesús y le puedo asegurar que en más de 40 años Jesús nunca me ha dejado. Aun cuando mis ojos se han querido distraer de mi juventud o se quiso distraer en mi momento de adulto joven o de adulto ya, o ahora que estoy entrando en otra etapa, puedo decir que Jesús ha estado conmigo. Pero lo más importante es saber defender la fe. Porque hay muchas cosas alrededor de ti que van a querer distraerte. La universidad es una de ellas. El conocimiento es otro de ellos. Las opiniones es otro de ellos. La sociedad es otra cosa que va a querer distraer tu fe. A veces la familia, a veces aquellos cercanos van a querer distraer tu fe. Pero dice Jesús, y lo dijo el apóstol, tú tienes que aprender a entender que tu inicio de tu fe está en Cristo y el final de ella está en Jesús. Tú tienes que saber que el inicio de tu fe, porque toda la gente nace con fe. Dile al que está al lado, tú naciste con fe. Pero no sabías que tenías fe. No la reconocías. Porque cuando vienes a Jesús, Él te abre tus ojos espirituales, estoy hablando. ¿Está conmigo? Y cuando tú abres tus ojos espirituales te das cuenta. Por eso dice, a través de Jesús volviste a nacer. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Ahí en capítulo 4 de Juan le dijo, Nicodemo, como tú naciste, usted ya sabe la historia, como tú naciste, no estoy diciendo que vas a nacer de nuevo. Tienes que nacer a través de mí. Cada uno de ustedes, algunos son bebés recién nacidos. Voltea a ver a tu hermano. Si él tiene a Jesús en su corazón, tiene una etapa de crecimiento en el Señor. ¿Cómo qué etapa le calculas? ¿Será un bebé en Jesús? ¿Será un niño pequeño? ¿Será ya un adulto? Pero dice que eres nacido en Jesucristo. Por eso esto es una locura en la lógica de la tierra. Porque en el ámbito espiritual va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y podemos pensar. Quiere decir que si yo no crezco, yo me voy a quedar bebé espiritual todo el tiempo. Porque tengo un inicio de nacimiento de un tiempo espiritual en mí. ¿Está conmigo? Y de la misma manera como maduro en lo físico, maduro en lo espiritual. Por eso dice, Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. ¿Cuándo va a consumar nuestra fe? Cuando nosotros muramos.
porque tú sigues creyendo en Jesús. ¿O cuándo va a consumir tu fe o acabarse? Cuando tú niegues a Jesús. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Pero esperemos que todos lleguemos mejor de viejitos a morir y que sea consumada nuestra fe en esta tierra creyendo en Jesús. ¿Cuántos entienden eso? Por eso yo le decía y siempre le digo al Señor, yo estoy pactada contigo en esta tierra y aun cuando muera. Porque yo quiero saber que cuando abra mis ojos, y le digo al pastor, yo quiero saber que cuando abra mis ojos de todo lo que yo leo, yo realmente llegue a ese momento. Y me dice, ¿no lo crees? No, sí lo creo, porque lo leo, pero nunca lo he experimentado. Y cada uno puede experimentar cosas diferentes, porque Dios trata diferente con cada persona. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y cuando yo escucho que alguien dice, yo regresé de la muerte, yo le digo, cuéntame, ¿qué fue lo que viste allá? Yo he oído tantas cosas tan diferentes que yo me quedo pensando y digo, yo lo creo. Pero Dios trata con cada quien de diferente manera, porque así trata en nuestra vida sobre esta tierra. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que quiero decirle? Que este texto nos lleva a saber que nosotros tenemos un principio y un final de nuestra fe. Pero el problema no es saber que tengo el principio y tengo el final. El problema es saber mantenerme desde el principio hasta el final en esa fe. Quiere decir que yo tengo que ser un defensor de la fe mía, aún después de defender la fe que yo tengo hacia todo el mundo. Porque una de las encomiendas que Jesús dejó en Mateo capítulo 28 fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y usted y yo éramos criaturas de Dios, no éramos hijos. Hasta que iniciaste con este texto, iniciaste en creer en Jesús, te volviste hijo, ya no criatura. ¿Cuántos entendieron eso? Por eso hay muchas criaturas allá afuera que necesitan ser hijos de Dios. Pero eso será otra predicación. Porque dice la palabra que entonces Él es el que hace que confiemos cada día más y mejor. ¿Está conmigo? Pues en Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Esa es la versión actual. Dice que entonces ahora está sentado a la derecha del Padre, del trono de Dios, y está ahí. Usted tiene la Reina Valera y dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cierto? ¿Tiene la Reina Valera o no? ¿Sí? Y dice ahí entonces, el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabe usted que la cruz significa maldición? La cruz en la Biblia, todo el que era clavado en una cruz era maldito. Y Jesús fue contento a la cruz. Pastora, pero leemos que él iba sangrando, leemos que él iba jadeando, leemos que él iba golpeado, que no le dolía. Sí, su dolor, él lo reflejaba, pero él sabía que iba en cumplimiento de un orden de su papá. Entonces en Jesús podemos obtener tantas cosas para nuestra vida, pero dice este texto que él se fue contento a morir en la cruz porque sabía que iba a defender su fe. No la de usted, la de Jesús mismo. Jesús iba a defender el haber creído en su Padre. Jesús iba a creer a través de la muerte en la cruz, aunque iba a tener sufrimiento, él iba con gozo porque sabía que estaba defendiendo lo que su Padre había estipulado, el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos entienden esto? Y nosotros a veces en nuestras pruebas no vamos tan contentos en la prueba. Vamos tristes, vamos llorando, vamos no entendiendo y a veces hasta vamos murmurando de lo que Dios haya hecho en nosotros. ¿Cuántos les ha pasado? Entonces Jesús es el mayor ejemplo porque él solamente dice que él menospreció. ¿Qué quiere decir esto? Él menospreció que la murmuración, la maldición, él menospreció. La palabra oprobio quiere decir maldición, quiere decir juicio, quiere decir muchas cosas. Él menospreció.
Y él menospreció, ¿para qué? Para llegar a un propósito, sentarse a la diestra de Dios. Oiga esto, sentarse ¿dónde? Quiere decir, escuche esto, quiere decir que Jesús sabía que su recompensa era estar al lado de su Padre. Yo le pregunto, ¿entonces Jesús no estaba al lado de su Padre? En el momento de la tierra, muy bien, en el momento de la tierra no. Pero él sabía que tenía que regresar al lugar donde había salido. ¿Está conmigo? Y tenía que regresar a ese lugar. Ese lugar le iba a costar regresar. ¿Qué necesidad tenía Jesús de dejar su trono por usted y por mí? Es más, no por usted y por mí, por toda la humanidad. Por eso nosotros debemos de valorar el sacrificio de Cristo. No es porque ya la cruz no le tengamos. Sí, la cruz es el momento donde nosotros sabemos que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Pero Jesús no está en esa cruz. Jesús nos representa a nosotros a través de ese momento de sufrimiento, porque la cruz para nosotros es parte de nuestro sufrimiento también, en morir cada día para que nosotros podamos llegar a esa recompensa. Por eso dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, porque al saber que estamos en esa cruz de una manera imaginaria, por favor, y de saber que vamos a tener que pasar en ese proceso, nosotros entendemos que va a haber una resurrección. No solamente porque Jesús ha resucitado, sino porque nosotros ya hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando yo le recibí. Por eso ahora yo tengo el inicio de mi fe. ¿Cuántos entienden esto? Y Jesús no quiere que ninguno de sus hijos dentro de casa pierda esa fe. Por eso quiere hacernos defensores de nuestra propia fe. Dile a que está al lado, tú tienes que defender tu fe. Tú tienes que defender tu fe. ¿Y qué es fe? Es creer. Entonces, si tú eres el que defiende tu fe, tú tienes que estar bien atento cuando viene la incredulidad a tu vida. ¿Y qué es incredulidad, pastora? No creer. Lo contrario. Si creo, ahora ¿qué es incredulidad? No creer. Por eso la vas a defender dentro de esta tierra. No la puedes defender en otro lugar. Ahora bien, ¿sabía usted que la mayor incredulidad no es que nosotros la tengamos por el mundo? Porque sabemos que las cosas del mundo no edifican nuestra vida. Escuche, esto nos va a romper la cabeza. Por eso me estoy yendo despacio. Pero la mayor parte donde nosotros debemos de defender nuestra fe es aquí mismo. Pastora, sí, aquí mismo. Porque cuando usted recibe una palabra de Dios, usted necesita seguir creyendo en Dios, aunque usted no la vea. Aunque otro no ande en el mismo nivel de fe que usted. Aunque usted mismo se le haga una locura dentro de la iglesia, el escuchar que Dios puede hacer con usted algo maravilloso, usted mismo entonces tiene la mayor lucha dentro de la iglesia a defender su fe. ¿Cómo? Sí, porque usted está consciente que afuera hay incrédulos y afuera no creen igual que usted. Estoy hablando de lo que es el pueblo de Dios, por favor. ¿Me entiende esta? Necesito que entienda esto. Todo aquel que dice conocer a Jesús es hijo de Dios, ¿cierto o no? Todo aquel, usted va a encontrar cristianos de todos lados y en todo el mundo, ¿cierto o no? Usted encuentra cristianos en su trabajo, en su escuela, en donde usted se relaciona, ¿cierto o no? Pero no todos tienen el mismo nivel de fe. ¿Está conmigo? Entonces usted sabe que una persona que no tiene a Jesús siempre va a ser un incrédulo, ¿cierto o no? Lo más difícil es lidiar con alguien que dice creer en Jesús y no tiene el mismo nivel de fe que tú. ¿Ya me está entendiendo? Por eso tú tienes que ser un defensor de tu fe. Porque no todos van a poder entender la fe que tú portas. No todos van a entender el nivel de fe que tú tienes. Es más, hasta en tu casa hay muchos que no tienen la misma manera de creer como tú crees. Tú tienes que ser un defensor de tu fe. Dile al que está al lado, tenemos que defender nuestra propia fe. ¿Me está entendiendo o no?
Nosotros somos 4, usted no sé, o su familia. Y entre nosotros también hay diferentes niveles de fe. Pastora, sí, ¿por qué no? Porque aunque seamos una familia pastoral, hay diferentes puntos de vista y diferentes maneras de nuestra fe. Y algunos tenemos que jalar a otro y otros tenemos que esperar a otro y tenemos que avanzar y tenemos que seguir, porque esa es la combinación cuando tú sabes que eres de la familia de la fe. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es nuestra manera de ver? Yo tengo que defender mi fe. Yo no puedo decaer en mi fe. Yo tengo que seguir permaneciendo en mi fe. ¿Y sabe quién lo hizo evidente y quién nos lo enseña en la Biblia? Jesús. Jesús tiene muchos pasajes donde Jesús nos hace ver que tenemos que defender nuestra fe. Mire uno de ellos. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 8, rápido. Partí en el libro de Hebreos, que lo escribió el apóstol, pero ahora quiero que vayamos a ver a Jesús, porque de ahí voy a seguir diciéndole a usted que usted tiene que ser un defensor de su fe. Dile a que este lado, tienes que ser un defensor de su fe, de tu fe. Hoy va a salir usted con una mentalidad de ser defensor de su fe. Usted no va a poder dejar a Jesús porque usted es un defensor de su fe. ¿Está conmigo? Y usted mismo, escuche, usted mismo que dice, pero entonces, ¿qué soy yo? Contrario. Bueno, usted catalóguese como usted quiera, pero usted va a ver qué tanto le cree a Dios. ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios? Pregúntele al que está al lado, ¿qué tanto le crees tú a Dios? ¿Le crees a Dios de verdad? Si Dios viene a decirte hoy una palabra, ¿le creerás a Dios lo que Él va a hacer? ¿Le crees a Dios cómo ha cambiado tu vida? ¿Crees a Dios lo que Él puede hacer contigo? Mire lo que dice el capítulo 8 del libro de Lucas. ¿Está conmigo? Vayamos al verso 49, por favor. Voy a tocar nada más esta parte. Esta historia mucha gente se la sabe. Y vemos el milagro grandioso que estaba haciendo, estaba preparándose Jesús para hacer, y que en ese momento también estaba haciendo uno, y había hecho otro milagro donde venía, porque Él venía caminando. Y en ese milagro tan grandioso de la mujer, que ya sabe usted que tenía flujo de sangre, y en el cual se detuvo Jesús, y en el cual muchos le decían qué había pasado, y dice que había una multitud que lo apretaba. ¿Se sabe usted esa historia, verdad que sí? Y que esa mujer venía casi arrastrándose y tocó su manto, y él sintió que salió virtud de él. ¿Se acuerda? Jesús tuvo que defender su fe. Porque le dijeron, ¿cómo es posible que nos digas quién me tocó cuando aquí mucha gente te está estrujando? Y Jesús les dijo, hey, es que yo sentí que salió virtud de mí. Él defendió lo que él sintió que salió de él. Fue un defensor de su fe. Porque pudo haber dicho, tienen razón, pues aquí hay muchos. Pero Jesús sabía, siendo Dios, que algo había salido de sí. Y la mujer defendió su posición diciendo, si tan solo tocar el manto, si tan solo tocar el manto, yo seré sana. Y Jesús le dijo, hey, tu fe te ha salvado. La mujer pensaba en sanidad y Jesús pensaba en salvación. ¿Está conmigo? Porque cada vez que Jesús encontraba a alguien, no solamente lo sanaba, lo salvaba. Porque Jesús todavía no moría en la cruz. Entonces, entre más salvación Jesús, entre más milagros Jesús hacía, más salvación entraba en el corazón de la gente, de lo que escuchaba y de lo que veía. Porque en el momento de Jesús todo era para vista y para oído de lo que ellos estaban haciendo. Porque Jesús, su primer pueblo donde vino fue al pueblo judío, y los judíos no creían que Él era el Mesías. Por eso cuando Judas y Santiago, sus hermanos de sangre, sus medios hermanos, caminaron con él, sus demás hermanos que estaban en la casa decían, este está loco, ya lo perdimos. Pero nada más había dos que sí caminaban con Jesús, Santiago y Judas. No Judas Iscariote el que le entregó, no. Judas el otro discípulo que formaba parte de los 12. Ellos veían que su hermano, que siendo su medio hermano Jesús, ¿cuántos están conmigo? Si era cierto lo que decía. Y caminaba con ellos. Y ellos caminaban con Jesús. Pero los demás decían, este está pero loco. Pero más sin embargo Jesús seguía defendiendo su fe. Escuche.
Y seguía haciendo los milagros que la gente pudo haber dicho. Muchas veces defendió su fe a través de la vida de sus discípulos. Porque sus discípulos eran incrédulos. Aún caminaban con él y decían, ¿pero crees que Jesús lo puede hacer? Y que les dijo, oh generación incrédula, esto no sale más que con ayuno y oración. No estaba hablando del demonio, estaba hablando de la incredulidad que tenían quienes, los discípulos que caminaban con Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús también defendió su fe, aun cuando aquellos caminaban alrededor de él. Y dice que entonces, estando ahí y después de que la mujer fue sana y contó su historia, muchos dijeron, oh, qué grandioso. Pero dice que mientras estaba hablando, vinieron a buscar al principal de que estaba ahí y le estaban diciendo, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. Oiga, no vino cualquier hijo de vecino, era el encargado de la iglesia. En aquel momento, que tenía una hija que estaba enferma y se murió. Pero esa historia también no la sabemos. Lo que a mí me encanta ver es la manera como Jesús defendió la fe. Y hoy es tiempo de defender nuestra fe. Aunque nuestra fe va a ser restaurada, también tenemos que aprender a defenderla desde el momento que se restaure. Por eso hay mucha gente cabizbaja dentro de la iglesia, porque no aprende a defender su fe. Y tiene que aprender a defender su fe, que lo que ha creído, eso es lo que Dios ha dicho. Que lo que ha dicho Dios, eso es lo que va a defender y lo va a creer. Y dice la palabra, escuche esto, que Jesús, viéndolo a él, y lo vuelves a poner el texto por favor, dice que estando ahí vino y le dijo, hey, ya no lo molestes al maestro, tu hija, vete al 41 por favor, perdón, al 50, oyendo Jesús le respondió, no temas. Dios te dice en esta mañana, no temas de nada de lo que vas a escuchar los próximos meses. No temas. No temas de lo que vas a ver en los próximos días. No temas. Cree solamente. Dile a que está al lado, tenemos que creer solamente. Escucha, iglesia. No temas. Cree solamente. Cree solamente lo que viene para tu vida. Cree solamente lo que estás empezando a caminar. Cree solamente lo que estás empezando a recibir. Cree solamente porque Dios lo ha prometido. Cree solamente, pero no tengas temor, porque en el temor entra la incredulidad. ¿Cuántos lo están pescando? Cuando tú empiezas a tener miedo, tú empiezas a dejar que el espíritu de incredulidad entre en ti. Y la fe en la cual tú iniciaste empieza entonces a haber duda dentro de ti. Y tú no puedes dudar de aquel que te ha salvado y te ha dado una vida diferente. Pero es que no la veo. Lo que pasa es que no has empezado a caminar en sus principios. Pero cuando caminas y empiezas a aprender a caminar en los principios de Dios, tienes que saber que tú vas a tener que ser un defensor de tu fe todos los días de tu vida. ¿Cuántos lo entienden? ¿Por qué? Porque le dijo, solamente cree, porque ella va a ser salva. Porque no dijo ya es, dijo será. Será. ¿Será qué? Salva. Y miren lo que dice en el verso número 51. Y entrando a la casa, escuche esto me encantó, porque aquí voy a entrar otra cosa. Donde muchos cristianos dicen que no puede ser, pero lo es, y la Biblia no se equivoca. Pero a veces nos meten ideas que tenemos que entender que nosotros estamos defendiendo lo que nosotros creemos. Mire lo que dice aquí. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Dile que está al lado, a nadie dejó entrar. Sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. 3 discípulos que fueron probados en su fe. Estos 3 discípulos, uno de ellos, que fue el que le negó, que fue Pedro, y ahorita lo van a ver. Otro que fue Jacobo.
Jacobo que perseveró, y bueno, que se conoce también con Jesús, y estuvo ahí teniendo a Jesús. Y entró también Juan, el amado. Y dice que estando ahí, dejó ahí, entrando en la casa, dejó también a su papá y a su mamá. Nada más. Vete al siguiente. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloren. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba, ¿qué? Había evidencia que sí estaba muerta. Escuche esto. ¿Ya está listo para volarse la cabeza? Escuche esto. Sí estaba muerta, sí, estaba remuerta. Pero cuando Jesús entró, les dijo, hey, ya no lloren. Y sabían que las mujeres en la tradición judía lloraban les pagaban para llorar. Escuche. Cuando se moría alguien, había un grupo en el grupo judío donde entraban y se les pagaba para que fueran a llorar. Así como cuando pagan para el mariachi, bueno, pagaban para que fueran a llorarles. ¿Está conmigo? Pero cuando ellos vieron que estaba diciendo esto Jesús, ellos se rieron de él. Dile a que está al lado, tú tienes que defender tu fe, aunque se burlen de ti. En ti está la fuerza. Dile, en ti está la fuerza para no dejar que se burlen de Jesús. Y dice que entonces en el 54, mas él tomándolo de la mano, diciéndole, muchacha, levántate. ¿Cierto? Pero hay algo que quiero que usted sepa. Jesús no dejó que se quedaran los que se burlaban de él. Jesús los sacó. Esto se pone más interesante. Dice que solamente dejó a los 3 discípulos, al papá y a la mamá, y Jesús. Eran 5 y él eran 6, y la muerta. Y todo el alboroto que traían al lado, lo sacó. En otra versión en la Biblia dice, y sacándolos a todos, echándolos fuera a todos, se quedó con los padres y sus 3 discípulos. Es necesario en muchas ocasiones echar fuera lo que a ti te hace detener de tu fe. Escucha. Es necesario que tú sepas quién va a caminar contigo en el momento de tu fe. Pastora, pero no puedo sacar a mi marido. No puedo sacar a mis hijos. Escucha. Escucha. Jesús sabía quiénes portaban fe y quiénes no portaban fe. Jesús sabía que era necesario que ahí no hubiera nadie que dudara de la palabra que Dios estaba dando. El mismo Jesús. Jesús sabía que era necesario que vieran por sus propios ojos que Él tenía la autoridad sobre la muerte. Aún Jesús no moría en la cruz. Aún Jesús no había resucitado. Pero sabían que se tenían que sujetar a la voz de Jesús, porque Él trae la autoridad del Padre. ¿Está conmigo? Por eso cuando Jesús envió antes a sus discípulos y les dijo, vayan, no lleven nada, no lleven alforja, no lleven comida, no lleven absolutamente nada, solamente les invisto de poder en este instante, y del poder que yo tengo les doy a ustedes para que vayan y en toda aldea prediquen y sanen a los enfermos. Y ellos agarraron y se fueron. Y aquellos que no les quieran recibir, salgan de ese lugar, sacúdanse sus zapatos y váyanse. Eso les dijo Jesús. Y lo hicieron conforme lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Jesús portaba la autoridad del Padre. Cuando Dios te da a ti de su fe a través de Cristo, tú portas autoridad del Padre. Y no puedes permitir que nada pueda venir a quitarte la autoridad del Padre que Dios te ha dado a ti. Por eso Jesús, cuando vio que esto sucedía, los sacó a los pagados. Sacó a los que no eran del mismo espíritu.
sacó a los que no entendían cómo funcionaba Jesús. Escuche, ¿eran judíos o no eran judíos? Responda usted mismo. ¿Eran judíos? ¿Conocían de la palabra? ¿Sabían que había un Dios verdadero? ¿Sabían las acciones de los actos de lo que eran los judíos? Pero eran fingidos. Hay gente fingida de fe. Hay gente que finge su fe. Hay gente que finge la fe y Jesús los saca. Y hay gente que nosotros a veces queremos dentro de nuestra vida y es fingida su fe. Jesús nos enseña a nosotros que tenemos que ser defensores de nuestra fe. Él no era un principal de la sinagoga. Él no era el encargado de la iglesia. Él no era el que predicaba quizá en las mañanas, levantaba los rollos de la ley y le enseñaba a la sinagoga. Él sabía y aún su mujer estaba entendida de lo que él hacía. Ese hombre fue a buscar a Jesús porque creyó en Jesús. Si no, no hubiera ido a buscarlo. Jairo entendió que Jesús, oiga esto, que Jesús era aquel en el cual podía tener la respuesta para que su hija fuera salva. Jesús le dio a Jairo la oportunidad de creer en él. Escuche. Porque Jairo, al ser el que enseñaba a esa gente de esa comunidad, con los pagados, con los que lloraban, con los que estaban en su casa, estaba rodeado de incrédulos. Y en ese momento Dios nos enseña a nosotros que hay cosas que nosotros ya no podemos dejar que sucedan cuando Dios tiene algo preparado para ti mayor. Tú tienes que discernir los incrédulos espirituales dentro de tu vida, para que no detengan lo que Dios ha hablado de ti, para que no detengan el propósito que Dios tiene contigo, para que tú sepas cómo manejar y ser sabio aún dentro de tu casa, de tu hogar, de ayudar a los tuyos para que crezcan en tu misma fe. Pero aquellos que no necesitas, sácalos de ella. Jesús lo hizo. Jesús los sacó. Sácalos. Wow. Yo le dije que le iba a volar la cabeza. Porque los tuyos que están contigo, que son de sangre, que están primeros, esos no los puedes sacar, son tuyos. Tu responsabilidad es guiarlos, llevarlos a que tengan el mismo nivel de fe que tú. Pero aquellos que se ponen arriba, esos no te sirven. Dice en la biología que las ballenas, escuche esto, dependiendo, la única ballena que tiene hongos o que se le ponen hongos sobre su piel, como la ballena gris, la ballena azul. Si usted ha visto las ballenas, las orcas no tienen lo que tienen las ballenas grises. ¿Verdad que no? Las orcas son lisitas, bonitas. ¿Cierto o no? Pero cuando usted ve una ballena gris, una ballena azul, usted ve que tiene una de esas ballenas grandes. Usted ve que tiene muchas cosas como si tuviera piedras incrustadas. No son piedras, son parásitos. Que lo único que hacen es que la piel, viven a través de la piel de esa ballena. Que no le ayudan en nada, pero que le perjudican mucho. Porque llega un cierto momento en su piel que de la misma manera que ellas nadan y están en el mar, y usted léalo. En ese instante,
pueden obtener infecciones y cosas que de ellos se desarrollan dentro de su sistema. Pero no dejan de ser ballenas. No dejan de estar en el sistema, en el ciclo. ¿Qué le quiero decir? Que a veces hay gente que no tiene la misma fe que usted y usted tiene que ser un defensor de su fe. Yo no me lo inventé. Jesús me muestra a través de la palabra que Jesús está dispuesto a defendernos. Jesús me muestra que a través de la palabra Jesús está dispuesto a que esos 12 aprendieran en su momento a ser portadores de la fe. Y los defendió. Porque eran los próximos, eran los que estaban cerca de él. Por eso tú tus próximos no los puedes tirar. Tus próximos tienes que caminar con ellos. Escucha, no quiero que te me confundas. Quiero que sepas lo que te estoy diciendo. Porque muchos pueden decir, pero yo hubo esta situación, tengo que estar aquí. No. Estoy hablando de manera general. Cada uno tiene una situación en particular. Por eso es bueno que tú tengas un pastor para que te diga cómo aplicar la palabra en tu vida. Porque si no, luego la gente entiende lo que quiere entender y se mete en líos. Yo estoy hablando de tu fe. ¿Está conmigo? Estoy hablando general, lo que tú tienes que hacer como cristiano. ¿Está conmigo? En particular hay cosas que uno tiene que aprender a soltar y desatar. Quiero que entienda esto. Y cuando nosotros vemos ahora en Jesús, Jesús les enseñó a crecer en la fe, pero no estaban listos para crecer, todavía estaban en el proceso, en el horno. Pero Jesús siempre tuvo oportunidad de enseñarles. Aquí les enseñó que lo que no era necesario lo sacaran. Porque cuando Pedro tuvo la necesidad de cuando fue Dorcas y murió y lo mandaron a llamar, y usted lo puede ver en el libro de los Hechos, Pedro hizo lo mismo. Sacó a todos y aplicó lo que Jesús le enseñó. Y solamente se quedó él con la muerta. Y le dijo, Tabita, levántate. ¿Está conmigo? Y Pedro hizo lo mismo que hizo Jesús. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están? ¿Por qué? Porque Jesús te enseña cómo manejar en tu vida su palabra. Para que tú tengas éxito en todo lo que tú vas a disponer de tu vida. Porque tu vida no es la misma que la del vecino, ni la de tu hermano que está sentado en la banca contigo, porque él tiene otros niveles, propósitos que Dios quiere hacer con él. Pero al final todos tenemos que trabajar como iglesia. ¿Cuántos entienden esto? Por eso cada uno tiene una dosis diferente. ¿Lo entiende ahí? Pero lo que estoy diciendo es en general. Tú no puedes permitir que nadie venga a quitar tu fe. Y dice que entonces Jesús defendió a sus discípulos. Y miren la manera como les enseña la autoridad y la fe. Y les llama la atención también. Vaya conmigo a Mateo 4:39. Por favor, córrale rápido. 4:39. Y mire esto. Y Jesús vuelve a hacer lo mismo. Ahora no saca a los discípulos, sino que los reta. Y dice que estando Jesús en el momento en el cual él estaba cansado físicamente. ¿Sabe que cuando usted está cansado en lo físico, y eso quiero que lo aprenda usted que está en liderazgo, que usted está para pastor, que usted está tomando esta enseñanza o esta prédica, para que usted sepa en el propósito que usted va. Cuando usted está cansado físicamente, el diablo se aprovecha. Escuche, cuando usted está cansado físicamente, el diablo se aprovecha, porque usted no está en un sentido de defensa. Estoy hablando físicamente. 4, ¿sí? ¿No está? Ok, entonces me equivoqué.
Jesús calma la tempestad. Búsquelo, por favor. 8:23. Vaya. Le dijo Jesús, calla, enmudece. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dice que Jesús se sube a la barca. Jesús estaba cansado. Jesús se va y se queda recostado. Se va al estribor de la barca. Ahí estaba en la barca. Los discípulos entran al mar. El mar empieza a suceder. Y empieza a suceder la tormenta en el mar. ¿Está conmigo? Aprenda estas cosas espirituales. El diablo siempre va a querer atacar cuando usted está cansado físicamente su espíritu. Cuando usted está cansado físicamente, el diablo sabe que usted no va a reaccionar. Tú que vas para predicador, para pastor, para lo que quieras hacer dentro de la iglesia, tú por eso tienes que estar atento. Tú tienes mayor sacrificio en aprender, en disciplinarte. No digo que no va a llegar el tiempo que descanses, vas a tener que descansar, pero eso tienes que estar fuerte en el espíritu. Porque cuando viene a atacarte para matarte, para destruirte. Él no viene nada más a hacerte cosquillas, ¿no? Él viene a sacarte totalmente. Por eso tú tienes la mayor responsabilidad de estar fuerte en el espíritu. Escucha, porque como humano te vas a cansar. Oye, ¿tú dónde llegas? ¿Te duermes? Claro, estoy cansada. Pero sé que hay horas de oración guardadas. Sé que hay momentos de pactos con Dios. Sé que hay momentos de intimidad con el Señor. Sé que en el momento que llegue sabré que llegó. Quiero que me entienda esto. Te tiene que saber discernir cuando llega Dios y cuando llega el diablo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Usted tiene que saberlo. Y dice la palabra que estando ahí, los discípulos se atemorizaron porque las olas se levantaron. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite. No hay nada que Dios no lo pueda permitir. Escuche. Satanás no puede hacer nada sobre su vida de usted siendo hijo de Dios. Escuche, que Dios no se lo permita. Por eso dice la palabra, mas no nos metas en tentación. Dios no hace trabajo sucio. Dios tiene quien hace el trabajo sucio. Pero Dios tiene la autoridad de decirle sí o de decirle no. Porque Él quiere probar si nosotros estamos lo suficientemente fuertes para defender lo que hemos creído. Por eso dice, y Él encuentra a muchos débiles de la fe y algunos están enfermos, dijo el apóstol Pablo. ¿Está conmigo? Y cuando eso sucede, usted tiene que estar alerta. Jesús se fue a dormir. Y los discípulos se quedaron ahí. Los discípulos no estaban listos para lo que iba a acontecer. Porque Dios dijo, les permito entonces para que Jesús vea. ¿Usted cree que Jesús no sabía quiénes tenían fe y quiénes no tenían fe? Jesús lo sabía. Pero no era para que Jesús supiera, sino para que ellos vieran la manera como necesitaban de Jesús sobre de ellos todavía. Y dice que se levantaron las olas y de todo empezaron a tener miedo y dijeron entonces, vinieron y le dijeron, Señor, por favor, sálvanos que perecemos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús era pescador? ¿Quién era el pescador ahí? Entonces, ¿por qué va con Jesús? ¿Está conmigo? ¿Por qué? Si Pedro se supone que era el Popeye de ese momento. ¿Por qué? Exacto. Porque Pedro sabía que estaba débil. Porque ellos estaban débiles, pero sabían que Jesús, aun cuando estuviera dormido, los iba a salvar. No porque tuviera la fuerza de un pescador, sino porque habían visto los milagros que Jesús hacía y hasta los demonios le hacían caso.
Por eso les dijo, oh, generación incrédula, esto no sale más que con ayuno y oración. Pero no estaba hablando de los demonios, estaba hablando de la incredulidad que tiene uno. Jesús les enseñó a ayunar y a orar. Jesús esperaba que ellos oraran y ayunaran solos. Pero ellos no lo entendían. Ellos ayunaban, oraban y todo cuando lo hacía Jesús. No lo hacían solos. No sé si usted está entendiendo esto. Y Jesús se levanta y ¿qué les muestra? Su autoridad puesta, y después les muestra el defensor de la fe que es Jesús, decirles que lo que les había dicho, que dijo, calla, enmudece. Y saben que a la voz del Hijo todo se sujeta. ¿Contradijo al Padre? Claro que no. El Padre lo permitió para que vieran ellos que necesitaban de Jesús. Dios permite cosas para ti, para mí, para que veamos que necesitamos más de Jesús en nosotros. Así sean las más terribles que te pasen en tu vida, Dios las permite para que tú vuelvas a dirigir tus ojos en Jesús y veas que sin Jesús tú no eres nada. Tú y yo sin Jesús no somos nada, porque Él es el inicio de nuestra fe. Tú estás marcado, sellado. Dile a que está al lado, estás marcado y sellado. O sea que en ti, escucha esto, si el diablo te pone en las manos y viene y te toca, se mete en problemas con Dios. Pero si tú le das permiso, entonces tú eres el que te metes en problemas con Dios. No es lo mismo que Él venga y te toque a que Dios le dé la autoridad de que te ponga algo para probar tu fe. Porque el diablo quiere ponerte en mal con Dios, pero Dios quiere probar qué tanto le crees a Él. ¿Cuántos entendieron eso? Satanás por eso entra a acusarnos delante de Dios. Por eso está Jesús a un lado, a la diestra. Porque cuando Satanás llegaba mientras Jesús no estuviera a la diestra, cuando Satanás llegaba y Jesús no estaba a la diestra, no podía defendernos. No podría defendernos. Pero Él nos conoce porque somos sus hijos y nos defiende. Y por nombre nos defiende. Escuche. Cuando esto sucede, Él muestra su grandeza. ¿Y qué hace Jesús? 27, ¿tiene? Dice, y entonces, ¿qué pasa con este hombre que aún hasta el mar le obedece? 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra, vinieron al encuentro feroces en gran manera, tanto nadie podía pasar. ¿Por qué? Por aquel camino. ¿Está conmigo? Porque iban hacia un lugar donde los demonios sí conocían quién era Jesús. Sabían quién era Jesús. Por eso, nosotros tenemos el mayor poder de la fe en Jesucristo. Tú tienes que defender tu fe. Dile a que está al lado, tienes que defender tu fe. Defiéndela. Por muy cansado que estés, si tú estás fuerte en el Espíritu, nada podrá pasar que Dios no pase. Y si pasa es porque solamente está probando qué tanta fe has tenido para crecer. ¿Está conmigo? Porque usted y yo somos defensores de nuestra fe. Defensores de ella, defensores de lo que hemos creído, defensores de lo que hemos oído, defensores. No hay otra manera más que defensores. Por eso Dios quiere que nosotros protejamos nuestra fe. Nosotros tenemos que proteger la fe que Él nos da. Ya le demostré que Dios le dice, solamente los cercanos, los otros los sacó. Ya le demostré que los demonios, ya le demostré que las potestades, ya le demostré que el diablo tiene que obedecer a Jesús. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mira el consejo que le da el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 3 del 1 al 5.
Del 1 al 5. El apóstol Pablo en Tesalónica, en Éfeso, en Gálatas, en Corintios, en Romanos, hablaba de una manera para nosotros. Porque nosotros no somos conocedores de la palabra de Dios como lo eran los judíos. ¿Me entiende ahí? Nosotros venimos a ser insertados en la generación de Jesús a través de Cristo. ¿Está conmigo? No pierda esto, por favor. Nosotros necesitamos que nos hablen fuerte a nosotros, porque nosotros tenemos la sangre de Jesús dentro de nosotros. Dile a que está al lado, tú tienes la sangre de un príncipe dentro de ti. La sangre del Cordero está en ti. Escucha, escucha. Si lo entendiéramos de esa manera, mis hermanos, creeríamos que no estamos enfermos. Creeríamos que vamos a muchas cosas que creeríamos. Muchas. Y dice la palabra que entonces el apóstol Pablo les dice esto porque habían costado la sangre del Cordero. Y entonces sí les habla de retirar lo que no está bien dentro de sus vidas. Y les dice, cada vez que Dios venga a hablar tu vida te va a confrontar. He ahí la clave del crecimiento y de la madurez. Dile a que está al lado, cada día que Dios te confronta y tú creces y tú aprendes, entonces tú maduras. ¿Lo entendió? Aunque usted sienta que es un regaño de Dios fuerte, tú estás madurando. Cuando lo reconoces. Cuando no, hay soberbia dentro de ti. Hay que seguir trabajando. ¿Entiende? Pues es así. Y dice, por lo demás, hermanos, orad nosotros para que la palabra del Señor corra. ¿Qué va a ser la palabra de Dios? ¿Qué va a ser la palabra de Dios? Va a correr. Va a correr. La palabra de Dios no se detiene. Por eso todo está en movimiento dentro de su vida. Por eso cuando dicen, ay, no sé por qué, pero desde que estoy en la iglesia todo se está volviendo de cabeza. No, de cabeza no. Lo que pasa es que tú vivías desordenado, todo se está ordenando y todo lo que no es agradable a Dios tiene que salir de tu vida. No es que Dios te venga a revolotear, no. Es que tú tienes que entrar en el orden de Dios. Tú estabas en el orden del mundo. Entonces el orden del mundo no es igual al de Dios. Por eso a ti se te hace locura. Porque todo lo permisivo te lo da el diablo. Todo. Y Dios te pone restricciones porque eres su hijo. Ay. Dice que entonces, para que sea corriendo la palabra, glorificado, así como está entre ustedes. Vamos rápido. Y para que seamos librados de hombres, ¿qué? ¿De hombres qué? Perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué? La fe. ¿De quién es la fe? ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde viene nuestra salvación? Entonces, ¿quién es el inicio de nuestra salvación? Jesús. Entienda esto. Dice, regrésalo por favor. Porque no es de todos la fe. Escucha lo que te voy a decir, pastora. Pero yo tengo una promesa, que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo tengo una promesa, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es tu promesa. Pero mientras tu casa no entre al propósito de Dios, mientras no haya una confesión de Jesús en sus vidas, a ti te toca defender tu fe. Entonces pone más duro. Por eso él les escribía. Porque los tesalónicas vivían en pasiones, vivían en pecado, vivían separados de Dios, vivían sin conocer de Dios. Hacían que conocían de Dios, pero no vivían como Dios quería. Los tesalónicas, los gálatas, los corintios, los éfesos, todos ellos son muy parecidos a nosotros. Porque fueron rescatados de Cristo.
y tú y yo somos rescatados de Cristo. Tu inicio está en la fe con Jesús. Y dice entonces, porque no de todos es la fe, vámonos rápido ahora sí. Pero fiel es el Señor de guardarlos, de afirmarlos y guardará del mal, porque tú sí tienes a Jesús. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis todo lo que hemos mandado. No porque ellos quisieran ser controladores, sino porque les habían enseñado los principios. 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de ¿quién? Porque Cristo te ha tenido paciencia con nosotros. Dile que está, Dios ha tenido paciencia contigo. Dios tiene paciencia con el mundo. ¿Usted cree que Dios no lo puede acabar en un instante? Aquí, mira. Dicen por ahí que como ratones de laboratorio. Bueno, espero que no. Pero Dios puede acabar con nosotros en un instante, porque Él es Dios. Pero dice, Él es su amor, su amor, su amor, su amor, porque su esencia de Él es amor para con nosotros. Y tiene paciencia todos los días. Aquí lo que nosotros somos nosotros los que no entendemos nuestro inicio en Jesús. Por eso nosotros estamos enojados muchas veces con Dios. Y nos pasa lo que nos pasa porque nosotros no retiramos de nuestras vidas a aquellos que vienen a dañar nuestra fe. Y muchos se alejan de Dios por aquellos que les daña la fe. Escuche. Y dice entonces en el 6, vámonos rápido. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que os apartéis. ¿De quién se van a apartar? Oh, dile, ya va a empezar a volar la cabeza. Apártate de todo, hermano, que ande, ¿qué? Porque a ti te cuesta trabajo ordenarte. ¿A quiénes vas a rescatar primero? A los tuyos, tu sangre. Pero eso no quiere decir que tú les vas a permitir todo lo que se les dé la gana en contra de Dios. Porque tú eres el que naciste de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces en ti tiene que haber el orden de Dios, y el orden de Dios te va a llevar a apartarte de aquellos que aunque te digan que son hermanos y no funcionan con aquello que Dios está diciendo, tú tienes que ser un defensor de la fe. Esto está duro. Esto está duro. Yo no estoy diciendo que seas grosero, yo no estoy diciendo que seas tú rencoroso, ni que te vayas tampoco con un palo, ni no. Que te mantengas solamente entendido que tú no prosigues con hombres que no caminan como caminan en los principios de Dios. Qué caray, esto está más difícil todavía. Porque esto cuesta trabajo. ¿Quiere decir que voy a estar único con Dios? Pues si te es necesario ser único con Dios para que tú, que sabes que tu fe merma, necesitas aprender eso. Porque ¿de qué te sirve que otro que anda igual diciendo que es igual que tú, que de Cristo, y de esa misma manera echa a perder tu fe? Porque tú piensas que lo que hace es igual y Dios todo perdona, Dios todo acepta, Dios todo hace, cuando no es así. Dile que está al lado, esto es para maduros y entendidos. Porque muchos tienen el mal concepto. Todo Dios lo puede perdonar y yo todo puedo hacer, todo me es lícito. Dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo lo puedo hacer. No hay prohibición, no lo hay. Pero yo sé mismo que yo tengo mi propia prohibición. ¿Cuál es mi prohibición? El inicio de mi fe. Yo no sé si me está entendiendo esto. Por eso cuando te meten una regla, te la mete Dios, ¿tú qué dices? No, esto no puede, yo no. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y también nos vamos al otro lado. Es que voy a hacer esto. Ay, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Así, tan claro.
Porque tú tienes que saber que tú eres defensor de tu fe. Tus proyectos están en ti y en Jesús. Tú no puedes permitir que nadie pueda venir a cambiar tu fe. Por eso cuando va a haber cambios, escucha esto, cuando va a haber cambios en tu vida, Dios empieza a preparar todas las piezas. Dios empieza a preparar las piezas y tú vas a decir, ay, me dejó aquel, me dejó aquella, ya no me busca, ya no me hablan, ya no, porque no hablan el mismo idioma. Mira lo que dice. Le dijo que anden en desorden y no según la enseñanza que recibiste ustedes. ¿Qué enseñanzas estás recibiendo tú? ¿Qué enseña? Ay, no, es que donde tú estás, no, es que lo que te están enseñando te lleva al extremo. No, es que lo que tú estás viendo ahí en la Biblia no es así. No, es que eso era para otro tiempo y otra época. No, es que lo que está ahí es demasiado duro, es difícil. Aquí estamos en el occidente. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero Dios te dice, no, defiende tu fe. Mi sangre está en ti. Sino, ¿qué caso tiene que Jesús haya por ti dado su sangre, su amor y todo para que tú regreses atrás? ¿Para que tú vivas en sufrimiento? ¿Para que tú estés siendo bombardeado y bombardeado por el diablo? Pero depende de ti separarte. Depende de ti alejar. Depende de ti poner reglas, principios. Porque eso no lo has recibido, dijo el apóstol Pablo, eso no lo recibiste de nosotros. Esto se pone duro, ¿vea que sí? Oh. Por eso cuando tú tienes, dice la palabra de Dios, mujeres, dice, por en tu testimonio, esposa, que tú conoces de Cristo, tu esposo podrá convertirse, pero tiene que ser Él. Cada caso es diferente, cada vida es diferente. Por eso tú debes de siempre tener el consejo pastoral de un pastor. Primero de Dios, pero tu caso no es el mismo que todos. Pero la palabra sí es la misma que todos. ¿Entendió eso? Por eso hay mucha gente descocada, haciendo lo que se le da la gana cuando la Biblia dice que no. Porque no entienden el mayor principio, que su alma está en riesgo, que la iglesia está en riesgo. Es que eso fue para los Gálatas, para los Efesios. ¿Qué nos hace diferentes si la sangre de Cristo nos compró a todos igual? ¿Qué nos hace diferentes si Jesús ha marcado principios para su pueblo? ¿Qué nos hace diferentes? Nada. Pero el apóstol Pablo define muy bien, mira, porque tú la misma fe que tú tienes no la tienen ellos, no pueden crecer. No los odies, no hagas sobre ellos juicio, no, simplemente aléjate. Aléjate. Yo estaba escuchando a alguien que dijo, llegué a un país tal y puse el traductor y me comunicaba con el traductor, pero aún con el traductor tenía problemas, porque no es lo mismo que yo hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma, que con el traductor. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que lo que Dios ha implantado en ti, lo que hay en ti adentro, tú tienes que defenderlo a ti. Porque tú no puedes con un traductor ir a decir para que otro entienda lo que quiere entender, cuando la palabra es original y está en su mismo lenguaje. ¿Me estoy explicando? Entonces tú tienes que hacer una depuración. No de que ella está contigo, no estoy hablando de la primera línea, estoy hablando de todo lo demás que te rodea. De todo lo que está en tu costal, no. De lo que ya no pertenece a tu costal, sí. ¿Cuántos entienden eso? ¿Por qué? Porque si tú no eres un defensor de la fe, tú vas a tener problemas. No yo, tú. Porque cuando el diablo te encuentre cansado, te va a atacar. Y no te va a atacar porque él quiere atacarte, te va a atacar porque Dios le va a decir, está bien, hazlo. ¿Sabes? Pedro tuvo ese problema.
Oye, Pedro, el que le dicen por ahí que trae las llaves del cielo. Pedro, el que se imagina a toda la gente que tiene una llave y que abre el cielo y que lo cierra. Pedro, una mala interpretación de la palabra. Pedro, ese Pedro. Ese Pedro, Jesús le dijo, hey, prepárate. Dile que Salvador, ¿qué diferencia tú tienes de Pedro? ¿Sabes cuál es tu diferencia? Pedro caminó con Jesús. Pedro durmió con Jesús. Pedro anduvo con Jesús. Pedro entraba con Jesús. Pero Pedro no estaba completo como tú estás completo con Jesús. Esa es la diferencia. Escucha. Tú llevas más ventaja sobre Pedro. Pastora, sí, hermano. Lo tuyo ya viene todo comprimido para que tú solamente hagas, te tomes la pastilla y dejes que Dios sea el Señor de tu vida y tú acciones todo. Pero está en ti tomarte la medicina todos los días. ¿Se te olvida la medicina de veras? Ahora imagínate la espiritual. ¿Está conmigo? ¿Quiere ver esto? Mire lo que dice la palabra. ¿Está listo con Pedro? Vaya a Lucas 22:32. Espero que no se hayan equivocado, si no voy a tener que cambiar de secretaria. Lucas 22:32. Mire lo que dijo. Vete al 30, por favor. Ok. Para que comáis, bebáis de mi mesa, de mi reino, sentéis. Y le estaba dando la palabra Jesús. 32. No. Perdón, 30. Para que comáis y bebáis de mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgados de 12 tribus de Israel. Está hablando Jesús cuando iba a regresar. 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. No le dijo Pedro. Le dijo Simón, le habló por su nombre. Simón. Simón. He aquí Satanás os ha pedido para como a trigo. Y en el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, escucha, y tú, una vez vuelto, ¿qué va a hacer? Jesús le profetizó. ¿Sabe que Jesús le profetizó? Por eso Jesús es el mayor profeta. De él es parido el ministerio profético. De él está Efesios 4, de Jesús. De él se parieron los ministerios. Jesús le profetizó a Pedro. Y no le profetizó por Pedro, porque su sobrenombre era Pedro, sino le profetizó sobre Simón, el hombre no transformado. Escuche. Y cuando le profetiza a Simón, le dice, Simón, te voy a pasar en el proceso para que tú cambies. En tu nombre de pila. ¿Cuál es tu nombre de pila? El primero, first name. Porque aquí tengo muchos gringuitos. First name. Your first name. Dios te dice por your first name. Te han pedido para que tu fe sea ¿qué? Subráyalo en su Biblia. Para que tu fe sea ¿qué? No falte y tu fe sea aprobada. Tu fe sea aprobada. No falte. Pero cuando tú salgas de ahí vas a volver. Escuche lo que le dijo Jesús. Tú vas a volver.
Y tú vas a ser el pilar que tus hermanos se van a afirmar. Jesús le profetizó a Pedro. ¿Qué le profetizó? Le profetizó, yo no conozco a ese hombre. Le profetizó que corrió y se fue a llorar amargamente. ¿Qué le profetizó? Que iba a saber que ya no quería nada, renunció al ministerio, se fue de donde estaba, regresó a su lugar, estaba en Galilea, cuando de repente llegó Jesús y le dijo, Pedro, ¿qué haces allá? Pescando otra vez. Y en ese momento Pedro recapacita y le dice, apacienta mis corderos. Aquí le profetizó Jesús, hey, tu fe. Y fue el momento cuando Pedro regresa otra vez. ¿Para qué? Para unificarse como el líder, para recibir la promesa del Espíritu Santo. Tu fe, tú tienes que ser un defensor de tu fe. Dile a que hasta lo tenemos que defender nuestra fe. Porque atrás de ti vienen hombres y mujeres que por tu fe van a creer en Jesús. Detrás de ti viene el mayor desarrollo de tu llamado. Detrás de ti viene lo que Dios ha prometido para el día donde tú ahora no lo ves, pero vas a ver y vas a tener tú a esos hombres y esas mujeres pidiéndote de Jesús. Hoy no ves lo que el Señor está haciendo en ese instante, pero va a haber un futuro donde tú no lo ves. Pero solamente Dios te dice, hey, yo voy a estar ahí, van a probar tu fe, vas a tener que hacerlo, vas a tener que quitar lo que está estorbando, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque están deteniendo lo que tú vas a creer en Dios. Ya está listo lo que ya está encomendado para ti, ya está listo. Por eso has pasado situaciones, por eso pasas cosas, dificultades, por eso vas siendo moldeado. Y si no quitas lo que te estorba, tú puedes perecer en ese instante. Muchas veces decimos, es que me cuesta trabajo. Pero Dios te está diciendo, aquellos que no te convienen, suelta. Porque te están estorbando. Suelta, porque no necesitas de ellos. Esa perversidad, tú no cargas eso, tú tienes que defenderla. Pero son hermanos, creen lo mismo. Wow, dile que está al lado, wow. Y todavía nos sentamos a veces a tomar café, a veces a hacer cosas, a veces tanto que escuchamos. Y viene a mermar nuestra fe. Tú tienes que ser aquella lanza que Dios pone. ¿Cuántos están entendiendo esto? No está diciendo que los odies. No está diciendo que tú seas, digas, ay, no, pero es que cierra la puerta. No, te está diciendo solamente aléjate y ora. No los dejes de amar, pero no están listos para caminar contigo. ¿Qué hizo Pedro? Se alejó de todos los demás. Uno ya se había matado. Ahora sí cantó de los 12 que tenía. Nada más le quedaban 9. Porque Pedro no contó. ¿Qué hizo Pedro? Se alejó, se fue, meditó. Pero Jesús lo reencontró. Y en su momento cuando lo reencontró, lo volvió a juntar con los otros 9. Pero tuvo que tratar con los 9 y tuvo que tratar con el 1 para rejuntarlos en el tiempo necesario. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dile a que está al lado, defiende tu fe. ¿Te va a doler? Claro, claro que duele. Mira, 1 Corintios 5:11, ya nos vamos. ¿Cuánto tiempo llevo? No, di muchos avisos. Eso no cuenta. Fíjese lo que dijo el apóstol
Pablo. No lo dijo la pastora Marta, ¿ok? Que quede claro. ¿Quién lo dijo? Pablo. 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 Tú no puedes, diga que está al lado, tú no puedes permitir que en tu fe entre el insulto a Dios. Tú eres un defensor de la fe. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué? Hermano, fuere fornicario. ¿Fuere qué? Avaro. O idólatra. O maldiciente. O borracho. O con en tal, ni aún, escucha esto, mucha gente lo ha malinterpretado. Dios no te dice que no tengas misericordia, que no ames al prójimo, que no estés, no te está diciendo que odies a la gente, no, pero tu fe tienes que cuidarla. Él lo que te está diciendo es, tú no tienes punto de convivencia, porque tú ya eres otra persona. La iglesia no te prohíbe nada. Es tu madurez la que entiende la palabra. Pastora, ¿me tendría que alejar de todo? No. Porque tú sabes dónde accionar y dónde no accionar. Tú sabes dónde ser amable y dónde no ser. Solamente lo necesario. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque muchos se pueden decir, entonces tú no eres hijo de Dios. ¿Por qué contigo? ¿Por qué te sientes atacado? Si tú eres hijo de Dios, se supone que ya no haces las cosas del mundo, ¿o sí? Entonces tú no puedes sentirte atacado. Dile a que está al lado, no te está atacando. No. Se supone que tú ya no haces nada de esto. ¿Verdad que no? Entonces tú atacado no te puedes sentir. Lo que te está diciendo es, ya no estés en convivencia con eso. Y el que está dentro de la iglesia y hace eso, es lo que está diciendo, el que está dentro de la iglesia y hace eso, tú que no lo haces, no es que lo odies, no es que lo dejes, no es que no tengas amor, no, es que tú no puedes estar aceptando que eso pase cuando tú estás cerca, ahí. ¿Cuántos entendieron esto? Difícil. Yo dije que le iba a volar la cabeza. Dile a que está al lado, tú eres un defensor de la fe. Pastor, eso es muy religioso. No, hermano. De aseguro que la doña religión a mí no me quiere. Porque la verdad siempre tiene que salir a la luz. Y lo que está oculto, Dios lo saca a la luz. ¿Y sabe por qué? Porque hay principios, y el primer principio es que tu fe es Jesús. Si tú haces algo de esto, tú no tienes por qué sentirte mal, porque hasta en esto Jesús te perdona en un instante, para que tú te reivindiques y sigas por el camino. Pero tiene que ser un arrepentimiento sincero, de verdad, donde dices, no vuelvo a hacer esto. Y no es que vas a ser el apestoso de la familia cristiana, no, porque Jesús para todos nos perdona, porque todos tenemos oportunidad de ser salvos y de ser limpios. Pero lo que te está diciendo a ti que estás limpio, te está diciendo, hey, ten cuidado. Tú no tienes por qué estar haciendo eso. Tú no eres Dios. Tú no eres más misericordioso que Dios. El único lleno de misericordia se llama Dios. No puedes salirte del mundo porque no te está diciendo que te vayas del mundo. Ahí tienes que desarrollarte en el mundo. Lo que te está diciendo y te está diciendo es dentro de la iglesia, dentro de la fe, dentro de lo que tú sabes. Tú eres un defensor de la fe. Dile que está al lado, tú eres un defensor de la fe.
Y puede leer todo lo que dice Corintios 5, porque sé que se va a quedar con la duda. Vaya y léalo para que usted vea lo que dice ahí. Le dice el apóstol, mira, tienes que hacer esto, no porque yo diga, sino porque el principio de Dios, que es Jesucristo, habita en ti. Y hay mucho sinvergüenza dentro de la iglesia. No porque no todos reciban la palabra, todos la reciben, pero muchos no quieren sacrificar lo que tú sí sacrificas. Muchos no quieren comprometerse lo que tú sí te comprometes. Muchos no quieren pagar lo que tú sí pagas. Por eso diga no a la piratería. Esto es tan fácil, le doy un ejemplo natural. Esto es tan fácil como que usted tiene que hacer un contrato por el internet que usted pueda consumir en su casa. Pero como a usted no le gusta hacer contrato y no le gusta pagar lo que debe de pagar, ¿usted qué hace? Se la dejo ahí. Y dígame si usted no es un ladrón. Algo tan sencillo, pastora, algo tan sencillo habla de usted. Se lo di como ejemplo. La integridad cuesta. Pero es que, ¿cómo es posible? Es que es algo así tan sencillo. Así tan sencillo. Porque Dios no mira las cosas como tú y yo las vemos. Dios mira las cosas a través de su palabra. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Él es nuestro Padre. Y porque nos ama, tiene que hacerlo. Y siempre que nos vayamos de aquí nos tenemos que ir confrontados para ser mejores mañana. Dile que hasta lado, no te pongas triste. Nada más aplica la palabra. Y aplica la promesa. Todos somos salvos por Jesús. Limpia tu corazón. Arrepiéntete. Él hará cosas nuevas. Pero hoy te llevas una buena palabra. Sé defensor de tu fe. ¿Qué tengo que cambiar, pastora? No, tú solo sabes. Solo tú lo sabes. No me meta en líos ajenos. Con la palabra, usted es demasiado inteligente. Si ha podido subsistir en este mundo hasta el día de hoy, usted está listo para ganar batallas. Usted está listo para ganar batallas. Listo para ganar batallas. Ordénate, dile que está la ordénate nada más. Y quita lo que está desordenado en tu vida. Y no dejes que nadie cambie tu fe. Póngase de pie en esta mañana, déselo fuerte a Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y que Dios nos haga defensores de su fe. Y dígale ahí, Señor, yo quiero ser defensor de tu fe. De la fe que has puesto dentro de mí. Una fe que es ligera, una fe que es abundante, una fe que da mucho para nosotros. Una fe que multiplica nuestras vidas, una fe que trae éxito, una fe que hace que las cosas cambien, no que las cosas retrocedan o que se mantengan igual, no, es una fe verdadera. Una fe que nos lleva y nos empuja a ser mejores. Una fe que te lleva a confrontarte todos los días. Una fe que hace que cosas que tú pensabas las sigas transformando más y más y las sigas moldeando. Aún en la palabra más y más sigas aprendiendo. Porque esa es la fe que necesita Dios en ti, la defensora. La primera que Él te dio. La primera que te impartió. Y decirle, Señor, que seas tú en nuestra vida. Y dile ahí, Dios, aleja todo lo que pueda menguar la fe. Tus proyectos. ¿Sabes que cuando a veces cuentas tú tus proyectos y se los cuentas a la gente equivocada que no tiene la misma fe que tú? Primero la envidia. Después de que la envidia te critica. Luego no te aporta. Y después te mete miedo. Ten cuidado con quien hablas.
porque te envidian bastante. Oremos a Dios. Padre, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos equivocado en cómo defender la fe que nos das. Llévanos tú a ser fuertes, a ser hombres y mujeres fortalecidos en la fe, que pueden defenderla, defender, Señor, lo que nos entregas en nuestras manos. Que pueden, Señor, ser hombres y mujeres de los cuales, Dios, tú puedes tener grandes propósitos. Que nos lleves a comprender tu palabra más allá de la escritura, sino que venga a nuestra vida en el momento de oración la revelación personal para cada uno de nosotros. Enséñanos, Dios, a soltar, a dejar por un lado, mi Dios, aquello que nos detiene para que nosotros podamos defender esa fe. Pero que podamos crecer de una manera madura, de una manera segura, de una manera, Señor, donde nosotros seamos revelados en tu palabra. Se creemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios de grandeza, un Dios de misericordia. Que no haya nada, Señor, que nos detenga, sino que cada proyecto que tú das, Señor, sea creciente más y más cada día. Yo bendigo la iglesia, Señor, y bendigo su vida, bendigo cada sueño, cada momento, cada palabra que tú les has dado. Y que ellos puedan aprender a discernir, Señor, los momentos que tienen que aplicar. ¿Para qué? Para defender su fe, la propia, la que tú le has entregado a cada uno. Bendícelos, Señor, llénalos de ti. Y que cada promesa, Señor, que tú has impartido sobre ellas, dé fruto, no solamente al 30, sino al 100 por uno dentro de sus vidas. Guarda, Señor, sus casas, sus hogares. Y que puedan ver, Señor, que esta palabra los acrecenta más aún. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Cada día bendícelos para que ellos vean que la semilla que se planta sobre sus vidas del fruto conveniente. Te damos gracias en este tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y llévalos con bien a todos, Señor. Y que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con cada una de nuestras familias hoy y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y nuestro texto en esta mañana dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27:5. Déselo fuerte a Cristo y nos vamos y nos vemos el martes a las 7:30. Que Dios me lo bendiga.